Se supone que hay que abrir el link. Ya, no funcionó. Pucha, qué lástima, qué lamentable, estaba tan entretenido esto. Bueno, la idea era hacer un cuestionario y hacer una competencia entre ustedes. Ya, así que lamentablemente no se pudo, así que vamos a... A lo mejor estaba mal copiado el link, ¿puede ser eso? No podemos gastar el tiempo de la clase en eso, po. Así que lo vamos a intentar próximamente, ¿ya? Para que Y podamos... si lo que faltaba era el nombre de usuario para poder ingresar. Pero a mí no me había pasado eso antes. Ya, pero no importa. No En otra oportunidad, chiquillos, en otra oportunidad vamos a Nos poder... pilló la tecnología. Nos pilló la tecnología. No, a mí me había funcionado en otra ocasión, pero no sé qué pasó. A lo mejor el Sí, usuario... faltaba el nombre de usuario. No se pudo, profe. Muchas, sí, qué lata. La idea, igual lo voy a intentar nuevamente en otra ocasión para no gastar tanto tiempo, ¿ya? Pero la idea, chiquillos, de estos juegos es que ustedes compitan como grupo, ¿ya? Entonces, las personas que aciertan más a estas alternativas va a ser el grupo ganador, ¿me entiendes? Ya, pero no importa, en otro momento. Chiquillos, ¿Me hacer una consulta? ¿sí? ¿La fecha de cuándo hizo el juego lo activo para hoy o no? Porque esa a lo mejor fue un... Marcelita, ¿tú sabes eso? Sí, es que parecía el Quizy, el Kahoot. A lo mejor Cuando uno realiza el juego, tiene que ponerle fecha de inicio y de término. Entonces ahí fue el detalle. Si no le puse fecha de inicio y término, pues caducó el límite de realizar el juego. Puede ser. Gracias, Marce. Voy a ver eso ya para hacerlo. Porque de repente, bueno, si alguien más de ustedes sabe, me ayuda, pues. Ya hacemos el juego juntos. Ya, porque eso igual es un método alternativo y entretenido que podamos optar para el tema del aprendizaje también. Ya, así para hacer competencias de conocimiento, etcétera. ¿Ya? Chiquillos, entonces vamos a continuar. Yo les traje una presentación pequeña, ya vamos a los fome. Ya, pero así es la vida, chiquillos, así es la vida. Vamos acá a compartir la pantalla. Y vamos a iniciar nuestro proceso de la unidad 2, ¿ya? Que se va a tratar fundamentalmente de los modelos de intervención, ¿ya? Los modelos de intervención social. Pero antes de pasar, igual, de todas maneras, voy a cortar acá, o si no después me veo toda entrecortada. Y después quedo así con una cara extraña. Ya. Ok. Entonces, antes de entrar al tema de la identidad y los modelos de intervención social, ¿ya? ¿Y por qué digo identidad? Porque en realidad los modelos de intervención social son propios del trabajo social y está súper bueno ir vinculándonos con esta identidad, ¿ya? Y apropiándonos de nuestras formas, métodos, ¿cierto? Y líneas de pensamiento crítico que nos va a caracterizar en nuestra intervención social, nuestras formas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quería hacer con este juego? Era darle una forma introductora a lo que vamos a ver dentro de la unidad, ya ciertos conceptos que nosotros tenemos que ir manejando sí o sí, ¿ya? Y después más adelante se los voy a ir mencionando, ¿ya? Porque son conceptos que en verdad tenemos que ir manejando de aquí hasta el final, ¿ya? Igual ustedes han tenido ya asignaturas con esos conceptos y de repente los van a ir manejando. Por ejemplo, el de metodología, ¿cierto? El paradigma. Ustedes ya tienen como ciertas cosas que ya deben ir integrando en su lenguaje, ¿verdad? O cuando ya están leyendo quizá alguna bibliografía, ustedes ya lo incorporaron en su cabecita, ¿verdad? En su mente, en sus criterios, etc.
Entonces, esta metodología, método, modelo, ¿verdad? ¿Qué otro más? Técnica, teoría y otros conceptos que vamos a ir moviéndonos y sociabilizando, ¿ya? Y que son, en verdad, conceptos que tenemos que tener integrados hasta el fin de nuestros tiempos, ya como trabajadores sociales. Recordar también, chiquillos, y siempre voy a ir haciendo esto, que en las clases pasadas hablamos del objeto del trabajo social, ¿cuál era el objeto del trabajo social, chiquillos? El problema social, ¿verdad? ¿Qué más hablábamos? Hablábamos de transformación, hablamos sobre las diferentes áreas también de lo social, hablamos también dentro de la plataforma, ¿verdad? Virtual, la situación en desigualdad, que era un desajuste, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de de alguna cosa más importante que vimos en la unidad 1? El rol del facilitador. El rol del facilitador, súper bien, ¿verdad? El rol del trabajador social dentro de una realidad social, súper bien. ¿Qué más? La complejidad. Complejidad, ¿verdad? Que se instala este paradigma para el trabajo social, ¿verdad? Que finalmente se une con este rol de mediación, ya que también en sí mismo la complejidad es la mediación intencionada de los distintos elementos integrados en un contexto social. Eso ustedes lo tienen que tener ahí, ¿cierto? Así como en sus cabecitas, que siempre recordar que la mediación, que la complejidad en cierta manera, es la mediación intencionada de los elementos integrados en los contextos sociales, siempre con una intención de ordenar, ¿verdad? A través de un proceso de acción entre las distintas dimensiones del problema. Suena bonito, pero es bien complejo en realidad. ¿Ya? Y ahí nos fundamentamos con Edgar Morin, ¿verdad? Que nos habla sobre esta interacción de los elementos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Hoy van súper. O lo de lo que leyeron sobre los problemas sociales. Que nuestro quehacer tiene que ver con la intervención, generar cambio, generar transformación. Muy bien, sí, excelente. Bueno, esos son los puntos centrales de la unidad 1. Lo entendieron súper bien, ¿ya? Hay que ir considerando que el trabajo social ya contemporáneo se sitúan en ciertos paradigmas, ¿verdad? Y hablamos de la complejidad. Determinando el objeto de estudio, ¿cierto? Y nuestro objeto de estudio son los problemas sociales, ¿ya? Los sujetos de participación y beneficiarios y el uso adecuado de los modelos. Y ahí es cuando empiezan a insertarse los modelos, ¿ya? El que le da un poco de estructura a esto, ya tan poético que tiene el trabajo social, ya de la transformación, de las diferencias sociales, ¿verdad? De esta forma de ver el contexto, ¿verdad? Social, etcétera. Entonces, de hablar de que la intervención es una construcción, pero el cómo lo hacemos, el para qué, el sentido lo vamos a ir entendiendo ahora, ¿ya? Entonces, de esta organización debe surgir desde las interacciones, ¿verdad? Porque se presenta un desorden, ¿ya? Y también este desorden crea niveles de complejidad, ¿ya? Que son emergentes de acuerdo a la realidad y el contexto actual. Cuando ustedes me hablan, profesora, en mi trabajo quiero poner un contexto, ¿qué tengo que poner? Un contexto actual. O sea, yo creo que cualquier problema social que ustedes expongan en su trabajo va a ser orientado a un contexto actual. No creo que ustedes tengan considerado un problema social, no sé, desde algo que ya no exista, ¿no? Yo creo que hay problemas sociales transversales en las épocas que se pueden ir tomando. Ya, entonces, ahí ni un problema con cualquier tipo de contexto que ustedes hayan planteado en su trabajo está bien,
¿ya? Lo importante es ir, como les dije la semana pasada, ¿verdad? Es ir mezclando, interactuando distintos elementos, porque la vida, ¿ya? Es de interacción. Y esta interacción, ¿cierto? Desde ahí nosotros tenemos que adquirir el sentido, ¿ya? Porque todo tiene todo viene respecto y en relación al otro. Ajá, eso ustedes lo tienen que ir ya movilizando ya en su mapa mental, digamos, en su conocimiento. Profesora, Sí, eso es lo que se refiere un poco a lo que usted decía, que podemos generar conocimiento desde la práctica. exactamente, exactamente. ¿Cómo nosotros generamos conocimiento desde la práctica? Es también cómo nosotros vamos gestionando ya de alguna manera nuestros conocimientos y nuestro quehacer, ¿cierto? Cómo vamos relacionando la práctica con la teoría, ¿ya? Y recuerden siempre, mis queridos estudiantes, ya que la realidad es dinámica. No es algo que esté siempre igual. El día de hoy no va a ser igual al día de mañana. Entonces nosotros tenemos que ir considerando eso también, ¿ya? Y obviamente nosotros generamos conocimiento continuamente con nuestra práctica, hoy, pero sí o sí debemos aprender a cómo nosotros saber mirar esa realidad, interpretar la realidad, ¿ya? Para sacar también conocimiento de esa realidad, ¿ya? No sé si me entienden. Espero que sí, ¿ya? Bueno, nuestro contexto histórico también tiene relación con el conocimiento científico desde el trabajo social, a donde se vincula la intervención social. Ya, eso es importante también mencionarlo. Ya, entonces aquí recordamos un poco los puntos importantes de la unidad 1, ¿viste? Acá entramos, ¿ya? Decimos que la intervención en lo social se encuentra vinculado con características actuales de los escenarios donde se desarrolla. La mayoría de los problemas sociales se pueden incorporar a procesos de intervención que contengan distintas formas de operar, por lo que gestionar un espacio hacia la construcción y transformación debe ser consecuente a un foco que le permita el análisis de su contenido. Acá hablamos también sobre la vulnerabilidad, ¿verdad? A través de la plataforma virtual, que la entendemos como que es la fragilidad que experimentan los seres humanos en una comunidad, grupo y familia. Esa es la vulnerabilidad. ¿Cuándo empezó a llamarse vulnerabilidad? ¿Cuándo empezó este enfoque de derecho donde se sitúa la palabra de vulnerabilidad? No hace mucho, chiquillos. ¿Saben dónde empezó todo esto? Hablar de vulnerabilidad, hablar desde el enfoque de derecho de las personas. No fue hace mucho. Dentro de los ámbitos políticos, ¿ya? Y programas, desde más o menos Michelle Bachelet, que empezó con este enfoque de derecho dentro de los programas sociales. Y empezó a cambiar también de alguna forma lo que era el concepto de vulnerabilidad. ¿Se acuerdan la ficha CAS? Y después que fue recorriendo hasta llegar ahora a la ficha el registro social de hogares, ante la ficha de protección social. Profesora, ¿Sí? cuando yo estudié mi primera carrera no existía todavía lo de la vulnerabilidad y también pues trabajábamos con la ficha de protección social, que tampoco hablaba de vulnerabilidad, hablaba de pobreza. Sí, po, o sea, medía ¿viste? cosas que no era, que hacía que los puntajes de las personas, claro, las personas no tenían el computador y el puntaje bajaba, y eso después la vulnerabilidad, tener personas enfermas, menores de edad, y esas cosas que influenciaron en el puntaje más que las cosas materiales. Exacto, sí. Entonces ahí empezamos a hablar de vulnerabilidad. Profe, Y así una y de los discusión. ¿Mm? y de los distintos tipos de vulnerabilidad también, porque no solamente por una falta de recursos, puede ser de otros tipos también.
Que Sí. también califica dentro de los programas como una persona vulnerable. Exactamente. Entonces, como van viendo, esta información no es tan antigua, ya en los últimos tiempos, los últimos años se ha ido modificando y evolucionando y otras cosas también devolucionando, digamos. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Sin embargo, vamos a enfocarnos en ciertas cositas que se ha ido evolucionando en ciertas significaciones, sentidos, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces hablamos sobre vulnerabilidad, la fragilidad. ¿Qué es fragilidad? Una situación de inestabilidad, por lo que requieren construir nuevas formas de relación social para resolver sus problemas. Eso de construir nuevas formas de relación social también es fundamental. Nunca, yo creo que anteriormente no se había visualizado, ¿cierto? Que había que construir uno y también había que tomar nuevas formas de relación social, ¿cierto? Para resolver ciertas problemáticas. El cómo lo vamos a ver ahora, ya con ciertas bases teóricas. Sin embargo, ya hay que ir considerando la importancia de cuando hablamos de construir, ¿ya? Y cuando hablamos de nuevas formas de relación social, porque no es una mera frase, digamos, porque yo creo que de alguna manera lo tenemos que ir instalando, ¿verdad? En nuestro chip de trabajadora social, cuando veamos un problema social o veamos un problema que se nos presenta. ¿Cuál es la nueva forma de relación social para resolver dicho problema? ¿Ya? Ya, entonces los problemas sociales se tornan inestables, cambiantes, variados, es dinámico, ¿verdad? Y otras características que son de difícil abordaje. Aludir a este fenómeno variado que contiene el problema se le otorga el concepto de complejidad. ¿Ya? Recuerden lo que es complejidad, siempre aviento suba la bárbara. Entonces yo digo, ya, ¿qué es complejidad? ¿De dónde viene esta interacción? ¿Cuáles son los elementos integrados en este contexto social? ¿Qué intención tengo yo de ordenar este proceso mediante y a través de una acción, ¿cierto? De estas diferentes dimensiones, ¿ya? ¿Qué camino tomar? Etcétera. Ok. Entonces, al analizar los factores y características asociadas a la complejidad, como también los distintos escenarios, nos permite mejorar la dirección de la intervención social. Podemos comprender entonces que la intervención social depende de una dinámica de concepción centrada en los procesos. Ojo ahí también, muy importante, cómo nosotros tenemos esta concepción del proceso. Integrarlo. No es inmediato. Las soluciones no son inmediatas, ¿cierto? Yo de repente cuando yo atendía a mi, entre comillas, paciente, porque estaba trabajando en un consultorio y en salud mental, etc., yo le decía a la usuaria, sacaba abría mi cajón y le decía, voy a sacar mi varita mágica y le voy a solucionar el problema. Porque creían que yo le iba a solucionar todo, ¿me entiendes? Y ahí yo me centraba en esta concepción del proceso, ¿verdad? Y obviamente dirigida al cambio, ¿verdad? Pero no tan inmediato como las personas también de repente creen que es posible, ¿ya? Porque para la transformación nos tenemos que vincular con estos procesos, ¿sí o no? Ustedes vayan hablándome también, pues. ¿Así lo creen, chiquillos? Sí. ¿Sí o no? Claro, tiene que ser de ambos. Sí, pues, exactamente. Entonces, por eso, como dijo la compañera, tiene que ser de ambas partes, ¿verdad? O de estas partes triples, dimensionales, multidimensionales, ¿verdad? Porque finalmente no es solamente el trabajador social y la persona que está al frente, sino también múltiples dimensiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Están lo macro, lo micro, y aquí vamos a ir comprendiendo por qué estoy hablando esta pelotudez. Entonces, las demandas sociales implican la necesidad de incorporar nuevos conocimientos. Eso es verdad.
¿ya? Hay que ir incorporando nuevos conocimientos, ¿ya? Nuevos argumentos. Porque finalmente llega el argumento de que los fenómenos y problemas en un caso social necesitan ser concebidos y comprendidos desde una infraestructura organizativa, ¿cierto? Con un sentido, con una estructura, ¿verdad? Pero finalmente esta construcción de conocimiento que nosotros vamos a ir incorporando, ¿verdad? Permite el diálogo, ¿ya? Entre la realidad que nosotros vemos expuesta, ¿ya? Y entre todas las otras partes, ¿ya? Que se ven involucradas. Entonces, de ahí es cuando nosotros empezamos a generar ciertos lineamientos de transformación, ¿ya? Bueno, y ahí es cuando entra como el término de dialéctica, ¿ya? Pero no voy a ir para allá porque es como un poco amplio eso, muy para adelante, no quiero tampoco confundirlo, ¿ya? Pero si el que lo tiene considerado lo sabe, lo puede ir relacionando. Entonces, la búsqueda de sentido es importante en el arte de la práctica. El para qué, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te motivó a realizar estas estrategias de intervención? Porque no es al azar, ¿cierto? Ahí tiene que haber una motivación, un fundamento detrás del por qué estás haciendo dicha intervención, ¿cierto? Uno no parte de cero. ¿Cómo construiste la realidad planteada? ¿Cómo interpretaste la realidad? Entonces el conocimiento permite ya enfrentar esta complejidad. ¿Me entienden? Entonces, recuerden siempre que cuando hay complejidad, cuando son inseparables los elementos ya diferentes y constituyen un todo. Y cuando hablo de un todo, y cuando hablo entre las partes, hablo también de lo económico, de lo político, de lo sociológico, lo psicológico, ¿verdad? Hay distintos elementos que nosotros debemos ir incorporando. Y existe en estos elementos un tejido que es interdependiente, interactivo, ¿ya? Con el objeto de conocimiento, con el objeto, ¿cierto?, de estudio, con el objeto de intervención y todo su contexto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, maravilloso. Sí, profesora. Ya, excelente. Que de repente me disperso, ¿no? El trabajador social confronta diversas maneras de ver y llevar a cabo la disciplina. ¿Vieron? Porque estamos hablando de hartas cosas, ¿eh? Es como un árbol. Se van viendo cómo nosotros vamos creciendo las ramitas por todos lados y la hojita. ¿Han visto eso, no? ¿Se están visualizando ahí o no? Como que va creciendo todo esto. Porque tenemos que tomar una cosita, otra y otra y otra y otra, ¿cierto? En un mismo problema. Y cuando hablo de disciplina es en relación al estudio y la metodología, porque tiene que haber una estructura, tenemos que manejarnos desde, ¿cierto?, de algo más planificado, un hacer también más ordenado, ¿verdad? ¿Sí o no? No hacer un diálogo tan desordenado, tenemos que darle cierta estructura, entonces la disciplina es lo que nos entrega esto, ¿cierto? En hacer bien el tema. Entonces, en relación al estudio de la metodología, como les pongo ahí, acá, ya. Es por eso que en el proceso académico importa tanto definir las formas de pensar. Y cuando digo definir, ¿ya? También es guiado al saber, ¿ya? De lo que estamos hablando, ¿ya? No solo nombrarlo, ¿ya? Entonces tenemos que definir las formas de pensar y hacer del trabajo social que se fundamente un quehacer justo. Ustedes me hablaron de justicia, ¿se acuerdan? En el foro, ¿ya? De un quehacer justo, luchador, comprometido con los problemas sociales, los malestares de nuestra sociedad, como lo quieran ustedes mencionar, ¿ya? Introduciendo un conocimiento sociocultural,
ya, de investigación, etcétera. Pero lo sociocultural, ¿saben lo que significa eso? Cuando nosotros hablamos de lo multicultural, lo sociocultural. Es un elemento sumamente importante y que finalmente esto tampoco está tan instalado en el trabajo social dentro de su línea histórica, hasta no hace mucho. Entonces, esas son cositas que se van produciendo a través del conocimiento, ¿cierto? Y de la experiencia también. Entonces, para lo anterior, indagamos en enfoques cualitativos desde la subjetividad y la complejidad. Bueno, chiquillos, ustedes saben que cuando hablamos de enfoques cualitativos, ya, subjetivos, también estamos haciendo hincapié de que el trabajador social investiga, diagnostica, etc. ¿Ya? Recordar que el trabajo social tiene un carácter activo, una actitud reflexiva, crítica y transformadora. Eso es lo que yo quiero ver en sus trabajos, ¿ya? Esa actitud reflexiva, su análisis crítico, ¿ya? Cómo ustedes pueden movilizar, ¿cierto?, esos elementos hacia una crítica, hacia un consenso grupal, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes van transformando estos elementos en algo más firme? ¿Ya? Es súper bueno eso. Y después lo van a ir generando cuando ya le agarren ese ritmo, que yo creo que ya lo tienen agarrado, porque no, ustedes están estudiando trabajo social por algo, ¿verdad? Porque finalmente ustedes se sienten identificados con temas sociales, tienen un pensamiento, ¿cierto?, bastante abstracto, ¿verdad? Y también no tan lineal de la vida, ¿cierto? No es solo causa-efecto, también tenemos otras cosas que se relacionan con el resultado. Entonces, la relación entre la teoría y la práctica es un proceso de ayuda mutua para la construcción del conocimiento. Ya, y aquí en este cuadrito, ¿tan aburrido? Me imagino que sí. Ya, en este cuadrito vemos un poco la línea histórica del trabajo social. Ya, ustedes ahí pueden ir identificando ciertas cosillas, ¿verdad? Como que pueden ir reconociendo ahí. ¿Qué reconocen? Desde donde nace el trabajo social, Perfecto. un poco las características desde su inicio. Muy bien. Sí, pues. Ya ahí vemos en este cuadro efectivamente eso. Cuando nosotros iniciamos, más o menos en el año 2000, 1925, aprox, creo. Ya, de ahí más adelante yo creo que va a aparecer la fecha. Más o menos por esa fecha, sí. Y ahí estaba más fundamentada, ¿cierto?, con una idea desde el cristianismo, ¿verdad?, del tema de la caridad. Y los sujetos de intervención eran precisos, eran fijos, ¿ya? Porque no había una visión política, ¿cierto?, que mencionaba directamente a estas personas con... hablemos desde esa perspectiva, con estas carencias, ¿cierto?, insatisfechos en temas de necesidades básicas, ¿ya? Entonces ahí estaban ciertos focos, ¿ya?, que estaban los huérfanos, los presos y las viudas, ¿ya? Y las viudas porque estaban desamparadas. Ustedes se imaginarán que en esas épocas las mujeres no trabajaban, ¿verdad? Se les impedía participar en el ámbito político, económico. Entonces, las mujeres quedaban solas y no tenían recursos. Pues. Imagínense reinventarse en esa época, súper difícil. Entonces, ahí estaban esas situaciones. ¿Alguien más sabe de esa época? ¿No? Ya. Luego de eso, ya ahí más allá de los años 20, dice ahí, yo creo que un poquitito más adelante, bueno, se contempla un poco ya temas de las teorías más positivistas, más lineales, ¿verdad? Donde también el psicoanálisis está presente por ahí.
¿ya? Donde se inserta ya, Sigmund Freud más o menos es como de esa época, ¿o no? Entonces, viene dado esta idea, ¿verdad? Psicologizante del tema de la atención del individuo, ¿ya? Un poquitito. Pero como es psicologizante, empieza a producirse un efecto de trabajo de caso, ¿verdad? No hay un contexto de ahora global, así como general, tomando los distintos elementos, ¿cierto? No, pues aquí estábamos hablando del individuo. El trabajador social rodea lo que el problema del individuo, ¿verdad? No tiene una visión integradora todavía, si me van siguiendo. ¿Ya? Entonces ahí está el tema del ajuste, la rehabilitación, esa es la finalidad, ¿ya? O la misma contención, ¿ya? Pero del individuo. Luego, después de eso, en la época de la reconceptualización, que estamos hablando después de todo el plano político, ¿cierto? Vivido acá en Chile, ya del autoritarismo y de un montón de cosas del 73 hasta el año 80, ya, y hasta los años 90 diría yo. Pero bueno, el tema ahí a finales de los años 80 se sitúa la reconceptualización. ¿Ya? ¿Y por qué le dice reconceptualización? Porque aquí hubo ciertas situaciones internacionales, ¿ya? Y a nivel latinoamericano también, que fueron removiendo ya ciertos conceptos y significados a nivel social. Entonces esa movilidad, esa dinámica, digamos, de los pueblos, ¿ya? Se fueron entregando a algunos la necesidad del cambio, ¿ya? Y ahí se instaló la situación más popular, la educación popular, se instaló también ciertas maneras de pensar, ¿cierto? De incorporarse, la necesidad de salir a la comunidad, ¿ya? Y empezamos a hablar del sentido de la comunidad, el efecto que tiene la comunidad para la autoayuda y la ayuda a los demás, ¿ya? Y cómo insertándonos en la comunidad podíamos abarcar más personas. Entonces ya se habló de desarrollo comunitario, ¿ya? Pero siempre en un ámbito dialéctico, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio. Acá se habla de transformación, no, ahí yo discrepo, la transformación viene dada después, en lo más contemporáneo. Acá, en esta época, hablamos de cambio, ¿ya? Porque lo dialéctico, el materialismo histórico, habla de cambio fundamentalmente, no habla tanto de transformación. Y si habla de transformación, no está tan visualizada en el contexto terrenal, iba a decir, pero en terreno, ¿ya? En la práctica, en el sentido de las intervenciones, era más bien visualizada como cambio más que transformación, ¿ya? Entonces, después de los años 90, y a finales de los años 90, diría yo también, como que yo voy un poquito más adelantada que este cuadro, no sé si estoy mal, yo creo que así lo siento, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de trabajo contemporáneo, ¿ya? Estamos hablando de cuando se amplía el sujeto de intervención, se amplía el foco, se habla de problemas sociales y se cuestiona lo que es la intervención social y se cuestiona lo que es el objeto en sí mismo de la intervención social. Entonces hablamos de grupos vulnerables, sujetos sociales de derecho, grupos en situación de riesgo. Ojo ahí, situación de riesgo. Chile crece contigo. Hay mucho del tema factores de riesgo. ¿Han visto cómo el lenguaje a través de también las organizaciones fueron incorporando y cambiando? No sé si se fue instalando ciertos instrumentos de evaluación donde esto también se iba incorporando, esta nueva forma de ver, ¿ya? La red.
¿verdad? Estos modelos un poquitito más en red de gestión, ¿ya? De solución no por una vía lineal, sino también por las distintas vías y elementos que interactúan con el sujeto. ¿Ya? Entonces, la finalidad en estos tiempos, hasta ahora, digamos, ahí hablo yo de transformación. ¿Ven cómo hago el cambio ahí? Yo lo veo así, ¿no? ¿Puedo estar equivocada? Quizá. Es que hay distintas bibliografías que dicen lo uno o lo otro. Ya para mí, en realidad, y como yo lo visualizo, la transformación viene ahora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay mecanismos y procesos para dichos procesos de transformación, para la transformación. Entonces el cambio, ya habla de cambio social, bueno, empoderamiento, ciudadanía con derechos y potencialidades para el cambio. ¿Ya? Y obviamente el contexto ya también lo entrega, ¿verdad? Lo hemos vivido en los últimos años, ¿ya? Como el contexto nos hace replantearnos la forma de intervenir y la forma de ver la realidad social, ¿ya? Y dentro de esta forma nos encontramos con teoría ya asociado a la teoría general de sistemas, teoría de complejidad, temas de redes, promoción de los sujetos, intervención, modelos de intervención, etcétera, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo. Y obviamente el constructivismo, el tema más simbólico, ¿ya? Etcétera. ¿Qué hora es, chiquillos? No me vaya a atrasar. Ustedes me paran, ¿verdad? 5 para las 8. Ya, súper. Ok. Entonces, otro punto a recordar es que se deben considerar los cambios demográficos, ¿ya? Todas las características demográficas y socioculturales son importantísimas, ¿ya? Para ir entendiendo la realidad social. Bueno, ahí lo dice, mira. Aquí yo voy hablando y estas cosas van apareciendo. No voy leyendo en realidad. Ya. Ojo, nuestra carrera sin duda cumple un rol social muy importante en cuanto seamos nosotros los que se den y abran espacio para ello, bajo un discurso basado en principios, valores, etc. Ojo. Ojo, ojo. Ya, y ahí están los elementos, o sea, los conceptos, ¿ya? Que yo quiero que ustedes manejen. Así que tarea para la casa, chiquillos, vayan escribiendo. Esos son ciertos, ¿cómo se llama? Conceptos que quiero que ustedes tengan en consideración y tenemos que lograr entenderlos. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por paradigma? Vamos. Díganlo. Paradigma sería como un contexto, una época, algo así. Ya, ¿qué más? Ahí los voy a corregir. Una creencia. ¿Una creencia? Sí, yo digo que es una hipótesis. Ya, ahí se va acercando un poquitito más, pero un tema de lo otro me suena épico. Ya, pero como vamos una bien. Hipótesis que ¿Es como un modelo de algo? ¿Un modelo de algo? Sí. Ya, yo prefiero definir el modelo en vez de decirle que el paradigma es un modelo. ¿Ya? No, pero como un ejemplo. Un ejemplo de algo. Sí, puede se ser. refiere a una teoría o conjunto de teorías. Ya, eso sí, muy bien. Conjunto de teorías, orientación, ¿cierto? Ya, bien, bien, bien. ¿Qué más? Vamos, chiquillos, muy bien. ¿Qué más? Hay algo fundamental para el paradigma. Si la complejidad es un paradigma, ¿cómo ven? ¿Cómo ¿Cambios? ¿Cambios? Es dinámico. ¿Pero es una idea dinámica o en sí mismo es dinámico? ¿Qué? ¿Puede sustituir? Es una idea que puede ser sustituida por nuevas ideas, por otras ideas. Entonces cambia todo. Es un sistema de ideas. Perfecto,
Muy bien. Claro, que está todo entrelazado para llegar a un fin. Muy bien, exacto. Entonces, También eso... decía que paradigma es una forma de entender las cosas. Gaby, ¿quién dijo eso? Ay, yo, la Marlene. Mira, Marlene. Muy bien. Sí, po. Aparte de ser un sistema de creencias, ¿ya? Un sistema de ideas, como decían también las compañeras, es una cosmovisión, creencias, ¿cierto? Que se condicionan para ver una realidad, ¿ya? Es de donde tú te sitúas, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo más en profundidad ya la próxima clase, porque para mí lo que me interesa es que esta cuestión la manejemos, chiquillos, ¿ya? Más que los modelos y presentarles los modelos, a mí me interesa mucho que estos conceptos ustedes los manejen. Yo me imagino que de alguna forma igual lo vieron en otras asignaturas, ¿ya? Pero esto para mí es básico, ¿ya? A mí me interesa que ustedes manejen esta cuestión básica. ¿Por qué, chiquillos? Porque después les va a costar nada. Y mira, imagínate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conceptos. Yo creo que, y 6. Yo creo que pueden ser unos 10 conceptos que ustedes ya lo pueden manejar bien y ustedes se van a ir por un hilo, ¿ya? En todo el tema del trabajo social. Para que sepan, ¿ya? Es como una ayudita ahí. ¿Ya? Entonces, paradigma, chiquillos, una orientación de pensamiento, como decía la compañera, un sistema de ideas, ¿verdad? Un sistema de creencias, ¿ya? Que contiene estas teorías que me decía también la compañera, de verdad, reglas, ¿cierto? Reglamentos, etcétera. Cómo nosotros nos situamos dentro de las ciencias sociales, ¿ya? Para ver la realidad. Por eso se le dice cosmovisión. ¿Ya? Por eso cuando nosotros nos situamos y hablamos de repente, ya, ¿de dónde vamos a ver esto? Y decir ya desde el paradigma humanista, desde el paradigma sistémico, desde el paradigma de la complejidad o constructivista, etc. ¿Me entienden? ¿Cómo entendemos nosotros la realidad? ¿Cómo nosotros las vamos a visualizar? Etcétera. ¿Cómo lo vamos a fundamentar? Ya desde lo epistemológico, desde lo axiológico, ¿ya? Hay un montón de otros términos que yo no los voy a nombrar, si no los voy a enredar. Pero es importante, ¿ya? Que ustedes también lo consideren porque es el estudio del conocimiento, desde ahí se acerca hacia una naturaleza de los valores y los juicios, ¿verdad? Hay un estudio también por detrás de procedimientos para resolver los problemas, etc. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Ya, entonces eso es paradigma. Enfoque. ¿Qué es enfoque? Yo no entiendo como la teoría donde yo me sitúo para realizar mi trabajo. Uy, no te O mi escucho. intervención. No te ¿Y ahora se escucha? Ahí sí, te estoy escuchando. Yo entiendo el enfoque como desde donde yo me voy a situar teóricamente. Ya, sí, sí. Para dar como el curso a mi A la acción, proceso de intervención. Claro, muy bien, a la acción súper. o a la... Sí. Ya, excelente. Sí. Puede ser como objetivo. No, pero lo que dijo la compañera lo quiero repetir, porque lo hizo muy bien, porque hace referencia a la acción. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Un 7. Un 7. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué es el enfoque? Porque no es solo eso. Que se puede vincularse a la concentración, a una mirada en particular, un enfoque. Ya, sí, porque al final cuando hablamos de enfoque es cuando nosotros hacemos referencia de alguna forma al punto de vista, ¿verdad? Una orientación, sí, sí, sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se le ocurre por enfoque? Que orienta. No sé si... ¿Ah? Que orienta. ¿Te orienta? Sí. No sé si objetivo, eso yo dije que era como un objetivo.
algo a lo que uno quiere llegar. Más que, no le diría que ese es un objetivo, ¿ya? Porque más que un objetivo, el cuerpo de que entrega el conocimiento. Y este da origen al modelo, a lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Es más bien lo que decía la compañera, hace referencia a la acción, tiene distintos tipos de vista, ya bajamos desde el paradigma y empezamos a desglosar hacia el enfoque. No sé si me entienden, hay que hacer ese tipo de vínculo. ¿Será como una consideración como una de consideración, alguna cosa? exacto, como una consideración física, una consideración más específica. Por ejemplo, el enfoque de género. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan del enfoque de género cuando se habla de que este programa está bajo el enfoque de género? ¿Cierto? Y eso hace que dé como un valor. Eso es el camino. Empieza a darle estructura, empieza a darle cuerpo, ¿me entiendes? A lo que vamos a discutir, a alguna situación puntual. Entonces tú vas a ver un problema, pero si vas a hablar de ese problema desde un enfoque de género, ¿cierto? Va a ser distinto a otro tipo de enfoque, digamos. Va a ser mucho más específico. Exactamente. ¿Se considera como un valor agregado o no? Sí, pero no es agregado. Uno debiese tener una intervención siempre de acuerdo a algún enfoque en particular. Pero lo vamos a ir visualizando, aquí se empieza a enredar un poco, obvio, ya, si de eso se trata. Entonces... Profesora, disculpe, ¿se puede tomar también como un planteamiento? Sí, sí. Ya. Sí. Yo lo vería también así. ¿Ya? Ya, entonces... Bueno, y corriente teórica, ustedes lo saben, ¿ya? La metodología también deben tener un poco de conocimiento, pero siempre nos vamos enredando con el modelo, enfoque y paradigma, ¿ya? Siempre ahí está como un poco el enredo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir visualizando, no vamos a parar mucho acá. Entonces aquí los defino. Ya, entonces, ¿qué estábamos hablando? Del enfoque. Mira, acá está. Se fundamenta en una teoría y da origen al modelo. Ya, es lo único que dice, súper bien. Ya, pero vamos a ir definiéndolo mucho mejor, ¿ya? Más adelante. Y también está dentro de su... dentro de la materia asignada para la unidad 2 en la plataforma. ¿Ya? Para que ustedes tengan en consideración. Y lo importante acá también es el modelo, ¿ya? Acá dice que el modelo es el patrón representativo de una teoría. Entonces, si nosotros tenemos el enfoque de género, ¿ya? Pongamos ese ejemplo, ya lo pusimos. Hablamos también de ciertas teorías, ¿cierto? Que está la teoría de orientación sexual, podría ser, la teoría de género en sí misma, ¿verdad? ¿Qué otra teoría puede haber dentro de un enfoque de género? Acuérdense, también está el enfoque de derecho, ya. ¿Qué otra teoría? Acuérdense que acá dice el enfoque se fundamenta en una teoría y da origen al modelo. Entonces también tenemos que ir planteando qué teorías desde el enfoque de género nos sirve, ¿verdad? Recuerden que igual el enfoque igual posee, de cierta forma, le entrega como cierta identidad, ¿verdad?, al modelo. Ya, por eso dice que da origen al modelo. ¿Qué otra teoría puede estar contenida en el enfoque de género? Ya no lo recuerdo bien. El tema de la exclusión, inclusión, quizá el mismo constructivismo, no sé. En fin, pero la teoría de género es la más directa, ¿verdad? Y la teoría de la sexualidad, ¿verdad? Esos son interesantes dentro del enfoque. ¿Ya? Y modelo, ¿ya? El modelo es una construcción esquemática de la realidad. Surge de la teoría, ¿verdad? Viene de esta bajada, entonces del paradigma, ¿verdad? Del enfoque,
Ajá, y después vendría ya la teoría y después el modelo. ¿Sí o no? Vamos visualizando un poco esa dinámica. ¿Ya? Entonces esas cositas vamos a ir viendo durante la unidad 1. ¿Ya? La vamos a ir trabajando. Ya. Y les voy a presentar ahora, porque nos va quedando menos minutos, y lo que quiero es ver las fechas de presentación de la unidad 2, ya para que lo tengamos claro. Vamos a ver cuáles son los modelos que vamos a trabajar. Primero, el modelo, chiquillos, los modelos que voy a presentar son los modelos que se integran en la unidad 2, ¿ya? Yo quizás la próxima semana les entregue muchos más modelos, bueno, ahí se los voy a mencionar, pero los modelos principales que vamos a trabajar son los modelos básicos de la intervención social, ya del trabajo social. Entonces, estamos con el modelo psicosocial, el modelo ecológico, el modelo de resolución de problemas y el modelo en intervención en crisis. Vamos a trabajar en estos 4 modelos. ¿Ya? ¿Ustedes habían escuchado de estos modelos de intervención? Yo solo del psicosocial. Psicosocial. El más conocido, Sí, ¿cierto? profe, solo el psicosocial. Sí. El psicosocial porque estamos instalados desde todavía situados en el tema psicosocial, pues, en casi todos los programas, proyectos, ¿verdad? Institucionalmente también estamos más sociabilizados a las duplas psicosociales, ¿verdad? Así todo. Pero hay cosas más allá que esto. Pero es bien asertivo el modelo psicosocial. ¿Ya? El modelo psicosocial te otorga hartos resultados en cuanto a temas de situado más en el tema de la persona, ya el tema más integral, en temas de emociones, sentimientos, ahí como lo menciona también ahí en el desarrollo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir visualizando e integrando en nuestra... Y el modelo ecológico yo creo que lo han visto, pero no lo reconocen como modelo ecológico. ¿Ya? Esta mirada del modelo ecológico es una mirada que se integra ahora en nuestro trabajo social contemporáneo. ¿Ya? Es una mirada súper, ¿cómo les podría decir? Interactiva, dinámica, ¿ya? Dice, en constante intercambio con los elementos de su ambiente y continua adaptación recíproca. El modelo ecológico, chiquillos, toma tanto al individuo, a su familia, a todo el contexto y las redes que tienen contacto con este individuo. ¿Ya? Entonces dice la influencia del ambiente en el individuo. Ya, y también lo vamos a ir estudiando, pero para que ustedes vean más o menos para dónde va dirigida la unidad 2. ¿Ya? Y el modelo de resolución de problemas, que esto tiene igual una mirada bastante lineal de los problemas, pero que en definitiva se usan en ciertas situaciones o problemas sociales que ustedes pueden ir enfrentando como trabajadores sociales. Y al igual que la intervención en crisis, que esta se usa muchísimo, y es la más antigua, pero se usa muchísimo, sobre todo en salud mental. ¿Ya? Así que esos son los modelos que vamos a trabajar en esta unidad. Fue muy fome la clase, chiquillas, se aburrieron. No. ¿No? Pasó rapidito. Siempre pasa rápido con ustedes. Sí. Mira, a mí, ojalá hacer la clase entretenida. La clase que a mí más me gusta. Pucha, y no grabé eso. ¿La fecha? Ya. La fecha que tenemos es... Del 24 al 2 de julio.
¡Ay, qué linda! Al 2 de agosto. Al 10 de julio, al 20 de julio. Yani, ya te convertiste en una de mis favoritas. Ya, súper. Gracias. Te adoré. Entonces, muy bien. La Yani ya tiene todas las fechitas súper claras. Ya del 24 de Entonces, junio hasta el 2 de julio. Ya el trabajo colaborativo. ¿Ya? Entonces tendríamos desde ya, empezamos esta semana. Entonces, por eso yo les decía, por el trabajo de grupal que tenemos. ¿Ya? Se van a ir juntando. Y eso es lo que yo quería evitar. Pero si ustedes pueden hacerlo, súper. ¿Ya? De ahí vamos a ir hablando. Si no alcanzan el trabajo colaborativo, es una plana, chiquillos. Como les dije, no pido un plan de intervención y solo tienen que elegir un caso, de los casos que se exponen, ¿ya? Y elegir un modelo, ¿ya? De intervención que ustedes creen que se ajusta más a ese problema puntual, ¿ya? Y justificarme el por qué seleccionaron ese modelo, ¿ya? Y después... ¿Ese es individual, profe? No, es grupal. El que es una plana es grupal, ¿cierto? Sí, aunque sea una plana. El tema es discutir, porque tú me vas a decir que ese problema se merece el modelo psicosocial, pero otro va a decir, ¿sabes qué? No, por esto y por esto otro, nosotros debemos trabajar este problema con el modelo ecológico. ¿Me entiendes? Porque vamos a llegar a esto. ¿Me entiendes? Entonces la discusión es lo que nutre el trabajo, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes hagan. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, ¿ya? Porque a mí me interesa que, no sé, por la Vanessa le diga a la Yanina, ya, pues Yanina, tú siempre creíste tener toda la razón, pero ¿sabes qué? La tienes. ¿Ya? Pero, ¿me entiendes o no? No sé, porque se pueda discutir el tema y eso, ya, usted me entiende. Ya, entonces, después el cuestionario. El cuestionario, chiquilla, es lo más fácil que existe. ¿Ya? Ok, no está ni el OVA, ya, ok. Mañana veo eso sí o sí con el profesor Zamorano. El cuestionario que ustedes van a hacer es individual, ¿ya? Ojalá que esto lo hagan individual, porque como todos lo hacen grupal, ya, hagámoslo grupal. Cosa que podrían hacer, pero no hay para qué, ¿ya? Todo el contenido OVA va a estar en el cuestionario. Es súper fácil. Es ir leyendo la materia y responder. Así de fácil. Hay una o dos preguntas que tienen una trampita, pero para que no se saquen todos 7. Pero el tema es que ustedes puedan trabajar con lectura en mano, ¿ya? Y respondiendo las preguntas, porque son preguntas que ustedes tienen que saber y manejar, ¿ya? Y están estos conceptos que tenemos que trabajar. Entonces, eso en el tema de cuestionario, del 8 al 12 de julio. Ojalá se cumpla la meta, ¿ya? De la fecha. ¿Ok? Eso Perdón, profe, ¿cuál fue la fecha? El 8 al 12 de julio. Yanina, ¿estoy bien? Sí, profe, está en lo correcto. 8 al 12 de julio. Me encanta. Y ahí termina la segunda unidad. Ahí termina la segunda unidad. Gracias, Yani. Profe, tengo una consulta. Sí. En lo del trabajo colaborativo, ¿usted va a dar como el caso? Sí. O... Yo expongo 2 o 3 casos y ustedes tienen que elegir solo uno. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Ya voy a subir, como lo hice en la unidad 1, voy a subir en recursos las cosas igual. ¿Ya? En caso de mucha demora. Uno nunca sabe qué puede suceder en esta vida. ¿Ya? Pero ya hablando mañana debería estar todo listo. Y ustedes ya entregarme el temita del trabajo y ya tendríamos la unidad 1 lista. ¿Ya? Ojalá con sus notas esta semana. ¿Ya? Ojalá. Ahí tirón de oreja. ¿Ya? Pero eso. Ya, chiquillos. Eso sería. Pueden ir libres por la vida. Ha sido un gusto haber trabajado con Linda, ustedes. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes por participar. Chao. No se vaya que quiero hacer una pregunta. No me voy. Ya, sí. Ya, se fueron las chiquillas. Ya. Estamos